Vamos a pasar ahora a una fase de discusión, de preguntas o colaboraciones cortas. Para esta reunión, para este simposio, habíamos invitado no solamente a los miembros de la Academia Nacional de Medicina, a los profesionales del Instituto Nacional de Salud, sino también a autoridades municipales, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud Pública, a directores de escuelas, de institutos especiales, para que esto se difunda y pueda en alguna forma contarse no solamente con la colaboración que ustedes pueden traer, que puedo, como hemos dicho al comienzo, ser a través de notas cortas o cartas al editor, a la revista, o colaboraciones de mayor profundidad, sino también a través de lo que vamos a hacer ahora, que es intervenciones cortas, de preguntas a los ponentes, a los expositores, o de exposiciones cortas de 5 minutos máximo. Así que ese es un tema de particular interés para el país, el problema del desarrollo infantil temprano, que ha sido tomado inclusive dentro de lo que hemos estado viendo últimamente en los planes de gobierno de los próximos candidatos para la presidencia. Hay uno que ha publicado el día de ayer como uno de los programas de gobierno, la estimulación temprana infantil, ¿no? Esto creo que se queda un poco a mitad de camino. Creo que el doctor Melitón Arce puede ampliar ese concepto de este plan de gobierno de estimulación temprana infantil con un aspecto mucho más amplio, como lo ha dicho él, es un desarrollo infantil temprano en proyección a lo que debe ser el individuo y lo que significa la unidad celular de la sociedad, ¿no? Como dijo él, una persona sana va a constituir una ciudad sana, una población sana. Entonces la colaboración médica está precisamente en orientar a los políticos de cómo debe ser el proceso de desarrollo y educacional para crear una sociedad saludable. Evidentemente nosotros tenemos ahora conflictos importantes, tenemos una sociedad a nivel mundial y particularmente lo vemos a nivel nacional, una sociedad que está enferma. Y la enfermedad se tiene que tratar, hay que hacer un diagnóstico correcto y con la ayuda médica a los políticos los podemos orientar. Así que la conferencia y las intervenciones de ahora son muy importantes y vamos a tratar de hacerla llegar, como dijimos al comienzo, porque es nuestra obligación, como recomendaciones a nivel de los poderes públicos. A ver, por favor, quien quiera. Sí, doctor. ¿Cómo no? A ver. Doctora, en el TDAH nos ha referido usted que la corteza frontal, dijo, está reducida según el estudio que no. ¿Cuál es el significado que le da a eso en la patogénesis de este proceso? El autor de ese no soy yo, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que el autor da a ese hallazgo? Porque todo lo demás usted nos ha mostrado muy bien con ¿no? Lo que pasa, doctor, es que realmente, como el TDAH es tan controversial, entonces hay múltiples estudios para ver cómo nosotros podemos diagnosticar el TDAH con ayuda diagnóstica, porque realmente el TDAH lo diagnosticamos en base a la experiencia clínica, ¿no? Realmente es la experiencia clínica. Entonces nosotros sabemos si realmente este es un niño con TDAH o no. Entonces a veces por eso es que es prediagnosticado. Entonces el doctor Castellanos ha entrado, él tiene además en Nueva York, tiene un tremendo centro de investigación que ya quisiéramos, y entonces él lo que ha encontrado al hacer los estudios, por ejemplo, de los mediante resonancia de la corteza, le encontró este hallazgo, que en ellos se encuentra esta menor corteza, grosor de la corteza, que realmente nosotros tendría que ver con la tensión, probablemente. Pero le podría decir, hay otra situación que él vino y nos dijo ahora cuando estuvo en agosto con nosotros en nuestro curso internacional de neurociencias, que se veía que en las resonancias de los niños autistas y en la resonancia de los niños con TDAH había una diferencia, que los niños autistas tenían mucha mayor conectividad, que sería esto un trastorno para que los niños se quedaran pegados en sí, ¿no? Y no hicieran las habilidades sociales, mientras que en los niños TDAH tenían poca conectividad.
Entonces esos son hallazgos, ¿no? Que son importantes, y el doctor nos ha dado su data que podríamos nosotros hasta compartir para hacer las investigaciones, que eso es importante, ¿no? Pero como le digo, son hallazgos que se van dando, que no tenemos, no es que tengamos. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta, alguna intervención, alguna participación corta? Quisiera pedirle una opinión al doctor Alberto Perales en relación con la relación que puede tener el desarrollo infantil temprano y la conducción en el aspecto social, ya en la incorporación del individuo en la sociedad, y qué significación y cuál puede ser el rol que el médico, como médico, y nosotros como instituciones médicas podemos colaborar para que podamos después dar la palabra a algunas otras intervenciones cortas de los miembros del panel. Quisiera saber la opinión del doctor Perales. Gracias, doctor Burstein. En primer lugar, felicitar a todo el panel por la excelente presentación y al coordinador, el académico Melito Mams. Yo creo que este punto es realmente de central importancia, no solamente para el país, sino para la humanidad en general. Y quisiera sugerir al panel que conozcan un poco la teoría de Pedro Ortiz respecto a este vínculo entre sociedad e individuo, y cómo la sociedad, así como puede nutrir los aspectos positivos del futuro adulto o futuro ciudadano, puede también pervertir cuando la sociedad está atravesada por variables de violencia, corrupción y todo lo que nosotros conocemos. Pero el aspecto central, práctico, diría yo, que lo han planteado los panelistas, es que ellos tienen plena conciencia de que la sociedad va a educar a los niños a través de la familia, a través de los padres. Entonces un punto central es cómo educar a los padres para que cumplan esa labor. Y cómo educar también a los profesionales que atienden a los niños para que en un tiempo breve puedan cumplir esa labor educativa. Me parece que el dar solamente información cognitiva no cumple con ese propósito. Y acá es donde es absolutamente necesario el hacer investigación en estas cosas prácticas, ¿no? El Instituto Neurológico, que es bien reputado, debiera abrir también un campo educativo en este aspecto, ¿no? Que, por lo que le he escuchado al doctor Arce, el buen pediatra es un educador de padres, más que un diagnosticador de niños, ¿no? Creo que eso amerita toda una reflexión quizás en una futura oportunidad, doctor Burstein, usted con su actividad tan reconocida. Gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a la doctora María del Pilar Medina para que haga alguna ampliación sobre lo que se está discutiendo. Gracias, doctor. Yo quería agregar algunos comentarios respecto a la presentación que hice, para ponernos a mirar una población de pacientes muy particular que ahora podemos seguir incluso hasta la adultez, y estoy hablando de los prematuros. Estos chiquitos nacen pues antes de tiempo y pasan la parte del periodo crítico de desarrollo cerebral fuera del útero, en un hospital, en una incubadora, enfermos, con requerimientos de oxígeno, requerimientos nutricionales específicos, fuera del contacto con los padres, en un ambiente totalmente diferente al ambiente perfecto intrauterino que desearíamos para ellos. Y cuando uno ve a estos niños en el largo plazo, estamos hablando hasta los primeros 5 años, encontramos que muchos de los trastornos del desarrollo son mucho más prevalentes en esta población. Estamos hablando de trastornos no solo de atención y de hiperactividad, como los que mencionaba la doctora Velarde, sino además discapacidad cognitiva, trastornos de aprendizaje, la incidencia de trastornos de espectro autista, trastornos neuropsiquiátricos en general, es muchísimo más alta, duplica, triplica la incidencia de la población en general, y eso significa que precisamente lo que mencionábamos durante las presentaciones, que este proceso de desarrollo cerebral, a pesar de que el niño puede haber, digamos, sido dado de alta sin una patología cerebral diagnosticada, sano, entre comillas, ya corre un riesgo de tener un problema.
Y ese riesgo se ha cuantificado en más o menos un 50% de los pacientes exprematuros que tienen alguno de estos problemas que hemos mencionado. Y si son niños aún más pequeños, estamos hablando ahora de los niños menores de 28 semanas, los muy chiquititos, pues el riesgo ya llega hasta un 75%. Eso quiere decir que sin tener una enfermedad cerebral, no estamos hablando del niño con meningitis, con hemorragia, absolutamente nada de eso. Estamos hablando del prematuro común y corriente. Ese paciente, ya por el hecho de tener una disrupción de su maduración cerebral normal, ya va a ser un adulto distinto, ¿no? Y eso nos lleva nuevamente a reflexionar en lo importante que es el cuidado de la madre, ¿no? De la salud prenatal, y obviamente esto encaminarlo en los primeros años de vida. Y respecto a lo que el doctor Perales mencionaba, pues le damos toda la razón respecto a esta interacción entre el ser humano y la sociedad, porque de hecho decíamos que el cerebro se modela. No solamente tiene una secuencia de maduración y las ventanas de oportunidad, sino decíamos se modela. Y se modela no solamente por, nuevamente, factores físicos, sino por experiencias. Y probablemente lo que él nos menciona es básicamente la exposición del niño pequeño a experiencias desagradables, a experiencias negativas. Estamos hablando del niño expuesto a violencia, no solo violencia en los medios o violencia en el ambiente, violencia familiar, violencia en el colegio. O sea, es un cerebro que está siendo modelado de una forma distinta y es un niño que puede estar perfectamente bien nutrido, entre comillas, crecer aparentemente bien, pero ya tiene un cerebro diferente y ese es el paciente que va a estar más proclive a desarrollar después enfermedad psiquiátrica o a tener problemas en general como adulto, ¿no? Vemos la repercusión enorme que tiene un problema tan frecuente como el trastorno de hiperactividad en el manejo, en manejar. A mí eso me ha llamado mucho la atención porque, digamos, como un adulto ya maduro, entre comillas, uno piensa que esto, pues, siendo consciente de su realidad y capaz de su desarrollo y ya tomando las riendas de sí mismo, puede tener el control completo. Y lo cierto es que no. Entonces, ahí viene ya la repercusión de todas estas alteraciones tempranas en la vida del adulto y, por supuesto, en la sociedad en general. Doctora, por favor. Sí, un ratito, por favor, después, al final. Sí, doctora. Buenas noches. En realidad quiero congratular a la Academia Nacional de Medicina y también al Instituto Nacional de Salud por haber organizado este simposio. Creo que es sumamente importante, clave en el desarrollo de toda sociedad, focalizar la atención en esa etapa temprana de la vida. Es más, en la etapa pregestacional, o sea, cómo preparar a los futuros padres, a la futura madre, para llegar a ser madre, cómo preparar al padre y al esposo, al padre y a la madre, para ser buenos educadores, buenos guías, conocedores de cómo evolucionan sus hijos o cuál podría ser el potencial de desarrollo de sus hijos, ¿no? Entonces, el tema, desde el punto de vista societario, es fundamental. Felizmente, que en los últimos tiempos este tema nuevamente se está retomando, porque recordemos nosotros estudios del psicólogo Ernesto Polit de los años 80, con grandes contribuciones sobre el tema de la influencia, digamos, de las condiciones socioeconómicas y de los factores nutricionales sobre el desarrollo infantil. Por otro lado, también están las contribuciones que ustedes definitivamente conocen del psicólogo y biólogo Jean Piaget, ¿no?, que hace sus grandes aportes a la ciencia psicológica, a la ciencia médica, a la educación, brindándonos esta información sobre el desarrollo de la inteligencia en el ser humano, ¿no? En fin, muchas de los instrumentos de evaluación que se utilizan para ver la evolución del desarrollo del niño son creaciones, no son creaciones, sino son producto de un trabajo, de un esfuerzo de profesionales, psicólogos, pero además médicos y de otros especialistas. Entonces, ¿por qué intervengo de esta manera? Porque creo que nuestra atención
debe ser una atención pluridisciplinaria. O sea, no es un trabajo como en todo tema de la salud pública, el trabajo no es exclusivo del grupo médico. Están los psicólogos, están los sociólogos, los antropólogos, los trabajadores sociales. Entonces, el equipo de abordaje de esta problemática siempre debe ser un equipo profesional multidisciplinario. Entonces, yo creo que los aportes de todo este equipo, además de ser un equipo multidisciplinario, creo que debería haber también una intervención intersectorial, donde hayan realmente compromisos de formación, por ejemplo, a quienes van a ser los futuros ciudadanos, a quienes van a formar a los hijos, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones que se hacen o que hago y que los planteo a los panelistas. Muchas gracias, doctor. Doctora, al final, para hacer una consolidación, la doctora Velarde quizá nos podría dar un comentario final antes del doctor. Comentario final. No, yo, como les decía, a través de estos años que he ido trabajando en todos estos temas del neurodesarrollo, me siento realmente contenta, podría decir, porque el interés que se está tomando en los niños, porque los niños es el futuro de nuestro país. Y como decía la doctora Medina, intergestacionalmente debemos, desde esa época debemos preocuparnos de nuestros niños, porque, como les digo, yo vengo trabajando muchos años en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, a veces no comprendida por estar viendo este tipo de niños y este tipo de patologías, pero últimamente se ha visto el interés de nosotros los neurólogos y sobre todo ahora con los neuropediatras, que es la importancia que se tiene en el niño y en el trabajo que se debe hacer con él, y como dijo la doctora también, de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria, trabajar con las otras profesiones afines, porque de nosotros trabajar con estos niños, con los diversos desórdenes y con los diversos profesionales, vamos a lograr el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. Entonces, para terminar la reunión, quisiera que el doctor Melitón Arce nos hiciera un consolidado de la información para poder, estamos grabando, estamos filmando todo y esto va a ser publicado oportunamente. Así que le agradecería algunas expresiones como la autoridad máxima en el tema, porque lo tenemos no solamente en visión, sino documentado, nos dijera algo sobre las recomendaciones que nosotros podríamos llevar a los poderes públicos en relación con ese tema de desarrollo infantil temprano, en sus aspectos no solamente a médicos, sino en los aspectos sociales, educacionales, y cuál es el mensaje que nosotros deberíamos, o la recomendación que nosotros podríamos llevar. Le agradezco. Es un cargo muy difícil, doctor Buster, pero yo estoy plenamente de acuerdo que el tema es complejo, indudablemente. Sabemos nosotros la necesidad de que sea debidamente, apropiadamente tratado, ¿no? Creo que los tres ponentes hemos coincidido que cuanto más sanos nazcan nuestros niños y crezcan nuestros niños, mejor será la sociedad. Pero el que ha puesto un punto muy crítico sobre esto es el doctor Perales, cuando habla de que esto puede sufrir desvíos y yo insistiría en que en el proceso de educación de los padres habría que buscar que el estímulo que reciban los niños sea un estímulo positivo. Y obviamente la sociedad tiene que tratar de corregir pues las situaciones que está confrontando actualmente. Y alguna vez dije que los políticos deberían actuar
sobre los adultos para corregir todas las ilicitudes que puedan cometer, no solamente comportamentales, sino administrativas, legales, penales, etc. Pero eso toma un tiempo y se hace muy difícil, porque esta es gente que ya está realmente desviada de un camino, si es que actúa así. El otro segmento poblacional podrían y deberían ser los adolescentes, que son los prepadres. Pero ellos también, si no han recibido en la infancia, llamemos temprana, todo esto de lo que hemos hablado hoy, ya traen un pasivo también que tiene que superarse, y entonces se hace más difícil. Entonces la esperanza de que, aun cuando no se logre mucho con los padres, con los actuales padres, aunque se logre algo con los hoy prepadres y después padres, se va a lograr mucho más si es que se trabaja con los niños propiamente dicho. De modo que la política, la protección de la salud infantil, con énfasis en estos aspectos que no solo son del neurodesarrollo como tal, sino de los factores que influyen negativamente en el neurodesarrollo. Ahorita estamos confrontando el problema de la anemia. La anemia es relativamente antigua y yo diría hasta crónica en nuestro medio, pero se está superando. Pero observamos que cuando se descuida un poco el esfuerzo, la anemia o se estanca o vuelve a recrudecer. Y no hay nada más grave para un cerebro que desarrolla que, digamos en términos médicos, biomédicos, la anoxemia que puede significar por la anemia, ¿no? Entonces, todos los nutrientes que nosotros podamos dar al niño van a actuar a través de un medio interno equilibrado, como se ha señalado aquí. De manera que busquemos educar a los padres, a los futuros padres, y educar a los niños para cuando lleguen adultos sean también buenos padres y eduquen a sus hijos con estimulaciones positivas. Yo estoy de acuerdo con el doctor Perales en eso, porque así podremos tomar más tiempo, pero mantener la esperanza de que después de una generación, 2 o 3, hayamos mejorado. Los países que han hecho esto o que han pasado por esto ahora están mejor. Si nos fijamos en los países nórdicos de Europa, por ejemplo. El otro día leía, y perdonen que aluda a cosas tan antiguas, que Aristóteles, cuando habla de la educación, se plantea el dilema, dice, ¿qué es mejor, educar el intelecto o educar el corazón? ¿Cierto? Entonces nosotros estamos preocupándonos por educar el intelecto. Tenemos un buen ministro de Educación, se dice, porque está preparando una serie de planes para que la capacidad de comprensión de la lectura, las matemáticas, pero no estamos cuidando el corazón de los niños si es que no cumplimos con todas las cosas que aquí hemos mencionado. O sea, el tema es, y vuelvo a decir, tan complejo como antiguo. Yo creo que todos hemos coincidido, doctor Zúñiga Bursten, en que la recomendación debe ser buscar que nuestros niños nazcan sanos y crezcan sanos. Y para eso deben darse políticas que cubran todos los requerimientos que sean necesarios para que, yo hablo del potencial genético, de los genes, si se quiere, del niño, desarrollen plenamente y sin ninguna posibilidad de sufrir algún menoscabo. Muchas gracias, doctor. Evidentemente, me refería a una publicación de un político que está haciendo su programa de gobierno y establece o ofrece una política de Estado
en relación con la estimulación temprana infantil como una conducta que debe ser asumida por el Estado. Y la Academia Nacional de Medicina como ente asesor y el Instituto Nacional de Salud Pública como, con sus 5 centros de investigación como ejecutores de los problemas de salud, tienen responsabilidades mancomunadas para esta tarea. Y agradecemos mucho la participación de ustedes y voy a dar para cerrar la sesión la palabra al doctor Antelo en nombre del Instituto Nacional de Salud para que cierre la sesión. Bueno, en primer lugar, felicitarnos por haber tenido esta disertación, que nos han generado realmente preguntas, agradecerles su presencia, y quería hacer un comentario. 2 aspectos que me parece deberíamos llevar, a partir de incluso las cosas que el mismo doctor Suño Burstein señalaba, que estamos en una sociedad enferma. Yo creo que hay la necesidad de pensar de cómo estamos educando a nuestros niños en una sociedad enferma. Entonces, si nosotros no trabajamos en la sociedad, si no atendemos justamente los problemas que plantea una sociedad que está enajenada en el tener y no en el ser, realmente, ¿qué niños vamos a construir como futuros habitantes de este país si están enajenados en lo que significa la materialidad del mundo, ¿no? Y creo yo que allí hay 2 cosas que tenemos que ver. Primero, no educar o no comprender esta decisión que hay entre lo que es el cuerpo y lo que es la mente. No tenemos una visión realmente integral de que no puede haber salud si no hay salud mental. Entonces, esa integridad realmente es fundamental tratarla, y quizás es uno de los aspectos que me gustaría, ¿no?, que podríamos con la academia tratar este aspecto, ¿no? Conversábamos con el doctor César Cabezas este proceso de deshumanización de la medicina, en donde cada vez más se pierde ese vínculo médico-paciente, en donde ¿no?, desde la antigüedad vemos cómo siempre se buscaba entender al enfermo, no tanto a la enfermedad, o sea, buscar antes que, como decía, no hay enfermedades sino enfermos. Yo creo que ese tema sería interesante, doctor Burstein, poderlo plantear, porque es el tema actual y que no se aborda, lamentablemente. Quizás ahora, recién en este año, recién la salud mental está siendo valorada, ¿no?, incluso para entenderla, que no podemos tener una salud en una sociedad si es que seguimos manteniendo las carencias, ¿no?, que se plantean, y no educamos en ese sentido. Me parece importantísimo cuando señalaba, creo que el doctor Melitón, que los pediatras deben ser educadores de padres. Ahí hay una gran crisis, los padres están desorientados, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer en el instituto también es escuela de padres para los trabajadores, porque nadie nace sabiendo ser padre, y menos en una sociedad como esta, ¿no? Bueno, me he extendido creo más de la cuenta, pero de verdad les agradezco, creo que es una oportunidad para reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué queremos de la sociedad que queremos construir en el país, ¿no? Y en ese sentido yo les recomiendo, hay un filósofo actual, un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que es realmente, se lo recomiendo. Él habla justamente de cómo una sociedad se enajena en esta situación de violencia porque se pierde la dimensión del otro, ¿no? Es lo que le llama la muerte de la otredad.
eso me parece bien interesante, porque eso tiene que ver también cómo constituimos a nuestros niños. Bueno, muchas gracias, gracias por permitirme dar algunas palabras, pero creo que de esta manera podemos comprometernos, doctor Burstein, a hacer con la Academia un evento que trate este tema que me parece fundamental. Muchísimas gracias a todos.